Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, senador. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Sean bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, aquí a la Casa del Pacto Federal. Y quiero agradecer en primer lugar la sinceridad y la franqueza con la que han planteado su punto de vista. Esta, más que una reunión de trabajo, es ya, de hecho, pues el inicio del debate de fondo de la reforma política y el caso específico del Instituto Nacional de Elecciones y de la Ley Nacional Electoral. Y qué bueno que se haga con esa franqueza para que podamos ir estableciendo con toda precisión el alcance de nuestra discusión, pero también el alcance de la reforma en un tema que ha sido, en este caso específico, en cuanto al desempeño de los órganos electorales, tanto federal como en los estados, muy polémico en los últimos años. Bueno, muchos de ustedes han de conocer mi posición particular respecto a pues la crítica que he hecho al desempeño de los órganos electorales federales, por las experiencias que hemos vivido en elecciones competidas, donde consideramos no ha habido satisfacción plena al cumplimiento de la ley. Más aún, he tenido una experiencia reciente en una campaña de gobernador en el Estado de México, donde he sido particularmente crítico del desempeño de las autoridades electorales. Incluso escribí un libro, Dinero, Simulación e Impunidad, criticando los enormes problemas de inequidad en la contienda y la falta de imparcialidad de la autoridad electoral. Por eso va a resultar paradójico decirles que yo estoy absolutamente en contra de crear un Instituto Nacional de Elecciones y una Ley Nacional Electoral. Y no es para obtener el aplauso de ustedes, sino es por una convicción personal. Creo que hemos iniciado mal este debate a partir de un diagnóstico equivocado, porque en lugar de estar pensando en fortalecer la autonomía de los órganos garantes en el ejercicio de derechos, como son los órganos electorales en los estados, al igual que lo hicimos en la discusión sobre los órganos garantes en materia de transparencia y acceso a la información, hoy estamos tratando de buscar culpables y responsables de problemas reales que existen en las entidades, tratando de atraer de nueva cuenta, de manera centralizada, la solución o la falsa solución a dichos problemas. Que hay un problema de inseguridad pública en el país, la culpa la tienen las policías municipales, hay que desaparecerlas, hagamos un mando único, que incluso sujete o subordine a los gobernadores de los estados, creemos una gendarmería nacional que va a integrarse con cuerpos especiales de las Fuerzas Armadas para el control territorial de algunas regiones del país, para atender delitos del fuero común que le corresponden a la autoridad local. Bueno, ahora hasta un cuerpo especial antisecuestro formado por fuerzas militares. Que hay problemas en el manejo de los recursos económicos y el endeudamiento en 5 estados y en 20 municipios, hay que traer de nueva cuenta a la federación el control de las finanzas locales, llegados al extremo como sucedió en la Cámara de Diputados, incluso con el voto lamentable de mis compañeros de partido, abdicar el Congreso de la Unión de ejercer su facultad de fiscalización sobre el manejo de los recursos en los estados. Y hay problema de pérdida de autonomía de los órganos electorales por la injerencia de los gobernadores. Traigamos de nueva cuenta a la federación, al gobierno central, no al Distrito Federal como aquí se dice, que tenemos que empezar a cambiar también ese lenguaje. El centralismo no es el Distrito Federal, es el gobierno federal y las autoridades, incluso órganos autónomos en esa materia, traigámoslos porque los gobernadores han tenido pues una injerencia desmedida en algunos órganos y han vulnerado su autonomía. Bueno, si el problema son los gobernadores,
pues enfrentemos el problema con los gobernadores, que se han convertido en virreyes, acabemos con los virreyes y con la impunidad con que están actuando en los estados. Aunque también creo que el diagnóstico es equivocado ahí, porque no es un problema exclusivo de la injerencia de los gobernadores en la integración de los órganos electorales, sino son las complicidades de los partidos y de sus grupos parlamentarios en los estados de la República. Porque ha habido entidades donde, por ejemplo, la oposición es mayoría. Pongo el ejemplo del Estado de México, donde el PRD y el PAN, siendo mayoría, entregaron el control del órgano electoral al gobierno del Estado. Y entonces tenemos un problema de naturaleza distinta, donde no solamente son los gobernadores, sino es la corrupción y la complicidad de los partidos o de sus grupos parlamentarios, lo cual no quiere decir que eso se vaya a resolver creando una instancia central donde se pueden reproducir ese mismo tipo de prácticas. Por eso esta discusión es una discusión profundamente política. ¿Que tiene asuntos administrativos? Sí. ¿Que hay asuntos de costos económicos? También, porque no solamente el costo, es mucho más barato la operación de los órganos electorales locales, sino el costo desmedido enorme con que opera el IFE se multiplicaría por 3 al tratar de producir las estructuras locales, un órgano federal. Pero el problema tiene que ver efectivamente con qué tipo de país queremos. Si queremos regresar a este gobierno centralizado o queremos fortalecer las instituciones de los gobiernos locales. Y yo quisiera ver qué Congreso del Estado va a renunciar a su facultad para legislar en materia electoral y para que le digan en qué términos y condiciones van a elegir a las autoridades del gobierno local. No es un asunto solamente de la eventual renuncia del Senado a representar el pacto federal. No dudo que los gobernadores los alineen, pues hay muchos que tienen cuentas que rendir, pero la verdad es que sería inexplicable que una reforma constitucional sea avalada por los congresos locales, donde ellos renuncien a su facultad para definir los términos en que se eligen las autoridades en su propia entidad. Lo pongo como un ejemplo complementario, lo dijeron aquí con el Consejo Presidente de Chihuahua, el compañero de Sinaloa, y esa es la discusión que tenemos que dar. ¿Por qué seguir desmantelando las instituciones locales para volver a un proyecto de centralización que no va a garantizar ni más equidad ni más transparencia en las elecciones? Porque aquí lo dijeron, la compra del voto no la realizan ustedes. Las prácticas de inequidad, desigualdad, si se dan en el territorio con el manejo de los programas sociales, no se van a eliminar con la creación de un Instituto Nacional de Elecciones. Es otra la naturaleza de la discusión. Yo no quiero alargarme, vamos a debatirlo incluso dentro del PRD, esto sin lugar a dudas, pero yo espero que esto nos ayude a iniciar un debate y yo espero que sea una rebelión federalista donde no los institutos electorales, los estados, los municipios, los congresos locales, siquiera den un punto de vista para defender sus atribuciones, sus facultades, y se puede ejercer en realidad la autonomía y la soberanía de los estados y los municipios libres de este país. Yo les agradezco, yo creo que hay mucho tema de discusión. Hay elementos que aquí han aportado en materia de costo económico y las fuerzas administrativas. Van a definir el INE la elección del cuarto orden de gobierno en Tlaxcala. Va a definir todas las consultas de participación ciudadana en el Distrito Federal, la elección de autoridades en Oaxaca por usos y costumbres. Van a definir el número de integrantes de los ayuntamientos en una sola ley, de acuerdo al tamaño de los municipios, a sus características étnicas, regionales, geográficas. Yo creo que es el momento de volver a enfrentar en serio la tentación centralista que lamentablemente se está reproduciendo en el nuevo gobierno, con un acompañamiento importante, lamentablemente, del Congreso de la Unión. Muchas gracias.